¿Te has sentido atrapado en la sala de espera de Dios, donde el reloj parece haberse detenido y tus oraciones parecen perderse en el silencio? Esa angustia que te despierta a las 3 de la madrugada preguntándote, ¿cuándo llegará mi respuesta? ¿Se habrá olvidado Dios de mí? Hoy descubrirás una verdad que transformará tu ansiedad en paz. El tiempo de Dios no es tardanza, es precisión divina. Cada segundo de espera tiene un propósito eterno que tu urgencia humana no puede comprender. Jesús mismo nos enseñó en Juan 7, mi tiempo aún no ha llegado, mostrándonos que existe un momento divino, un momento perfecto que trasciende nuestros relojes humanos. Antes de continuar, quiero que declares en los comentarios, confío en tu tiempo, Señor, tú haces todo perfecto a su hora. Que esta declaración sea tu primera ofrenda de fe hoy. No estás solo en esta espera. Miles de corazones están aprendiendo contigo a descansar en sus tiempos perfectos. Comencemos. Número 1. Todo hermoso en su tiempo. Imagina por un momento que Dios te está mirando con ternura mientras el reloj del cielo sigue su curso perfecto. Tú miras tu vida y ves piezas dispersas. Una oración sin respuesta, un sueño que parece haberse detenido, un camino que no entiendes. Pero Dios, desde lo alto, contempla el mosaico completo. Él ve lo que tú no puedes ver y te dice, todo lo hago hermoso en su tiempo. Eclesiastés 3:11. Esa frase es verdad eterna. Es el susurro divino que atraviesa los siglos para recordarte que nada en tu vida está fuera del diseño perfecto del Creador. A veces solo vemos el reverso del tapiz, hilos enredados, colores sin sentido, formas inconclusas. Pero si pudieras ver lo que Él está tejiendo desde el frente, llorarías de gratitud. Cada espera, cada silencio, cada aparente pérdida está formando una belleza que solo puede nacer del tiempo divino. Por eso, cuando tu mente pregunta, ¿por qué?, Dios te responde con una sonrisa paciente. Aún no has visto el cuadro completo, y ese aún es esperanza. Dios puso eternidad en tu corazón. Eso significa que dentro de ti hay un anhelo profundo de comprender lo eterno, de tocar el propósito que trasciende los días y los relojes. Pero ese anhelo no es para impacientarte, sino para invitarte a buscarlo. Somos criaturas que viven en el tiempo, pero pertenecemos a la eternidad. Por eso nos cuesta tanto esperar. Queremos que las promesas se cumplan ya, que los caminos se abran ahora. Pero Dios opera en otra dimensión. Su calendario no tiene retrasos. Su tiempo es enseñanza, no castigo. Tal vez hoy te sientes frustrado porque no entiendes por qué algo no sucede, por qué una puerta no se abre o por qué no ves el fruto de tus oraciones. Pero escúchame, el hecho de que no entiendas no significa que Dios no esté obrando. El silencio de Dios no es ausencia, es preparación. Cuando no ves movimiento, Él está ordenando cada pieza detrás del telón, y cuando todo encaje, entenderás que su tiempo no solo fue perfecto, fue hermoso. Hay algo profundamente consolador en reconocer que no somos Dios, que nuestra visión es limitada, que nuestra tarea no es controlar el calendario del cielo, sino confiar en quien lo sostiene. La humildad de aceptar nuestros límites abre el corazón a la paz, porque en el fondo no se trata de entender, sino de creer. Creer que su sabiduría supera la nuestra, que su plan no falla y que incluso lo que parece pérdida en su reloj se convierte en ganancia. Dios no improvisa. Nada de lo que te ocurre lo toma por sorpresa. Antes de que nacieras, tus días ya estaban escritos en su libro. Salmo 139, 16. Eso significa que tu vida no es una serie de accidentes, sino una historia cuidadosamente diseñada por el Autor eterno. Cada estación tiene su propósito. Hay tiempo para sembrar y tiempo para cosechar, tiempo para llorar y tiempo para reír,
tiempo para permanecer y tiempo para avanzar. El problema no es el tiempo, es nuestra resistencia a confiar en el ritmo divino. Si hoy sientes ansiedad por el futuro, respira. Dios sabe lo que hace. No se ha olvidado de ti, no ha cancelado sus promesas. Solo está esperando el momento donde su bendición no te rompa, sino te edifique. Cuando pides algo a Dios, Él no solo prepara la respuesta, también te prepara a ti para recibirla. Ese proceso puede doler, pero es el molde donde se forma la madurez espiritual. Recuerda, la fe no exige entender cada paso, solo caminar sabiendo quién marca el camino. No tienes que ver toda la obra de Dios para confiar en ella. No tienes que comprender por qué algo tarda para creer que sigue siendo bueno. Tal vez el rompecabezas aún no encaja, pero la historia de tu vida no está terminada. El artista sigue pintando, y cuando firme su obra con tu nombre, verás que cada trazo tenía sentido. Quizás Dios te está diciendo: detente un momento, no porque no quiera que avances, sino porque quiere que contemples. A veces el mayor acto de fe no es correr, sino permanecer quieto. Esperar no es perder el tiempo, es escuchar su ritmo, aprender su compás, rendirte a su soberanía. Cuando eliges confiar, el alma se aquieta, y en ese silencio Dios habla. Haz la prueba esta semana. Medita 5 minutos cada día en Eclesiastés 3:11. Repite en voz baja: todo lo hace hermoso en su tiempo. Deja que esa verdad se hunda en tu espíritu. Escribe una situación que no entiendes y entrégasela a Dios. Dile: Padre, no comprendo esto, pero confío en ti. Y verás cómo la ansiedad se transforma en descanso, cómo el miedo se convierte en fe. Porque cuando el alma aprende a esperar en Dios, comienza a ver belleza donde antes solo veía confusión. Empieza a entender que el reloj de Dios nunca se atrasa. Su tiempo no solo cumple las promesas, también sana las heridas, restaura lo roto y da sentido a lo que parecía perdido. Número 2. Renovación. Fuerzas de águila en la espera. Hay momentos en la vida en los que sientes que ya no puedes más. Has esperado tanto, has orado tanto, has creído, y sin embargo, parece que nada cambia. Pero Dios te dice hoy: no estás detenido, estás siendo renovado. Porque esperar en Él no significa quedarte quieto, significa aprender a volar como las águilas, a elevarte por encima de las tormentas confiando en que el viento del Espíritu te sostendrá. La Escritura lo dice con poder en Isaías 40:31. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa no es una promesa poética, es una declaración de vida para ti. Esperar en Dios no es rendirse, es fortalecerse desde adentro. Es cuando, aunque el cuerpo esté cansado, el alma vuelve a respirar esperanza. Es cuando aprendes que la fuerza verdadera no viene de ti, sino de aquel que no se cansa jamás. La espera se convierte entonces en gimnasio espiritual, en ese lugar donde el alma se ejercita en la fe. Cada día que eliges confiar en silencio, cada vez que oras sin ver respuesta, cada mañana que decides levantarte y seguir creyendo, tus alas se fortalecen un poco más. Imagina un águila en medio del viento. No se esfuerza por volar agitando sus alas sin descanso. Simplemente abre sus alas y deja que la corriente la eleve. Así es quien aprende a esperar en Dios. No lucha contra el tiempo, no se desespera por lo que no puede controlar. Solo se rinde al movimiento del Espíritu y confía en que esa corriente lo llevará más alto de lo que podría llegar por sí mismo. El secreto no está en la fuerza humana, sino en la dirección divina. Muchos piensan que esperar es no hacer nada, pero la espera en Dios está llena de acción espiritual. Es el tiempo donde se cultiva la oración constante, donde se medita en su palabra, donde se obedece aún en lo pequeño. 3 hábitos que renuevan tus fuerzas día a día.
orar cada hora, aunque sea una breve frase como «Confío en ti, Señor». Leer un salmo diario para alimentar tu espíritu y practicar una obediencia concreta por pequeña que parezca. Porque en esos actos sencillos el Espíritu sopla y te renueva. No te avergüences del cansancio. Incluso los más fuertes se agotan. Pero la diferencia está en dónde vas a recargar tus fuerzas. El mundo te dice que descanses distrayéndote, que apagues el dolor ignorándolo. Dios te dice, ven a mí y descansa en mí. Cuando te acercas a su presencia, el alma encuentra reposo, no solo alivio momentáneo. Allí tus pensamientos se ordenan, tus emociones se calman y tu fe vuelve a respirar. La renovación que Dios da no es un impulso temporal, es una transformación interna. Y es que las águilas no solo vuelan, también mudan sus plumas. En ese proceso doloroso se desprenden de lo viejo para que lo nuevo crezca. Así hace Dios contigo. A veces la espera no es para darte algo, sino para quitarte lo que ya no necesitas. Puede ser orgullo, miedo o esa costumbre de querer tener todo bajo control. Él te desnuda de lo que te pesa para revestirte de lo que te hará volar. Por eso no te desesperes si sientes que estás en pausa. Tal vez estás en renovación. Cuando llega el cansancio espiritual, recuerda el Salmo 27:14. Espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Es una invitación a resistir con esperanza. No te pide que tengas todo bajo control, solo que confíes. Porque Dios no se ha olvidado de ti. Está fortaleciendo tu fe para que cuando llegues a lo prometido, no te derrumbes bajo el peso de la bendición. Él no solo cumple promesas, prepara corazones que puedan sostenerlas. Si hoy te sientes agotado, haz una pausa, cierra los ojos, respira y di, Señor, renueva mis fuerzas como las del águila. Entrégale tus miedos, tus intentos de control, tus ganas de acelerar el proceso. Deja que Él te eleve. Cuando lo haces, el alma se aligera y el viento de su espíritu empieza a moverte hacia alturas nuevas. Recuerda que la espera no es un castigo, es una escuela. Es el lugar donde aprendes a depender de Dios, donde tu fe madura, donde descubres que el poder del cristiano no está en correr más rápido, sino en saber cuándo detenerse y esperar la instrucción del cielo. Y cuando esperas en su presencia, lo que parecía pérdida se convierte en preparación. Dios está obrando incluso cuando no lo ves. Tal vez hoy no sientes las alas, pero Él las está formando, y pronto, cuando menos lo esperes, sentirás ese impulso divino que te levantará, y mirarás hacia abajo, y verás el valle donde antes te sentías detenido, pero ahora lo verás desde las alturas, porque esperar en Dios nunca fue perder el tiempo. Fue el entrenamiento secreto de los que vuelan alto. Los que confían en el Señor no se apagan, no se rinden, no retroceden, se renuevan, se levantan, y descubren que las corrientes del Espíritu son más fuertes que cualquier viento en contra. Así que, mientras esperas, no te detengas en la queja, ora, medita, obedece, deja que Dios te renueve desde adentro, y un día, cuando levantes tus alas, te darás cuenta de que esa espera que tanto dolió fue en realidad el lugar donde aprendiste a volar. Número 3. Valentía. Esfuérzate y alienta tu corazón. Hay momentos en los que la espera se siente como una maratón. Empiezas con energía, con fe, con esperanza, pero el camino se alarga, los días pasan, las fuerzas disminuyen y tu corazón comienza a preguntarse si realmente vale la pena seguir. Es en ese punto donde la voz del Salmo 27:14 resuena como un aliento divino. Espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. No es una repetición casual, es un eco intencional del cielo, un recordatorio de que la valentía no consiste en no sentir cansancio, sino en decidir avanzar aun cuando lo sientas. Esperar requiere coraje.
Es mirar el calendario sin ver cambios y aún así declarar: Dios sigue siendo fiel. Es tener el corazón cansado y sin embargo elegir alentarlo. Aliéntese tu corazón no es una sugerencia, es una instrucción amorosa. Significa que no puedes dejar que el desánimo tenga la última palabra. Implica hablarle a tu alma, como lo hacía David. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salmo 42:5. Hay que aprender a hablarle al corazón antes de que el corazón te hable a ti. Quizás hoy te sientes en el kilómetro 30 de esa maratón espiritual. Has corrido mucho, pero la meta aún no se ve. Tu respiración se agita, tus pensamientos te dicen: no puedes más. Pero en ese punto crítico es donde se entrena la verdadera fe. No se trata de correr rápido, sino de mantener el paso. Dios no te pide velocidad, te pide perseverancia. Él sabe que cada paso que das, aunque sea pequeño, lo estás dando en fe, y en esa constancia tu espíritu se fortalece. La valentía no significa ausencia de miedo, significa seguir caminando a pesar de él. Significa reconocer que tienes dudas, pero no permitir que las dudas dirijan tu vida. Es seguir creyendo que Dios tiene un propósito, incluso cuando no lo ves. Hebreos 12, 1-2 nos recuerda que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esa es la clave. No correr mirando tus pies ni el cansancio, sino los ojos de aquel que te espera en la meta. Cada vez que eliges levantarte y seguir, el cielo te observa con ternura. Dios ve tus lágrimas, tu esfuerzo silencioso, tus oraciones cansadas, y las convierte en fuerza. Él no te pide que corras solo. Su espíritu corre contigo, te acompaña, te sostiene cuando las piernas de la fe tiemblan. Cuando te detienes a respirar, Él no te reprende, te abraza. En cada pausa, en cada suspiro, en cada lágrima, Él sigue obrando. Para alentar el corazón, necesitas nutrirlo. La fe no se mantiene viva sola, se alimenta. Por eso, cada día puedes practicar 3 actos sencillos que son como respiraciones espirituales. Primero, repite tu mantra diario. Aguardo a Jehová, Él me fortalece. Dilo en voz alta, no como una frase vacía, sino como una declaración de poder. Segundo, escribe 3 cosas por las que estás agradecido. La gratitud es medicina contra el desánimo. Abre los ojos a lo que Dios ya está haciendo, incluso en lo pequeño. Y tercero, da un micropaso de fe hoy. Haz esa llamada, ora por alguien, comparte una palabra o simplemente vuelve a orar aunque no sientas nada. Esos pasos diminutos mantienen tu corazón en movimiento hacia la esperanza. Si hoy te cuesta seguir, recuerda que la fe no es una carrera de velocidad, sino una maratón de resistencia. Y en una maratón, los campeones no son los que no se cansan, sino los que saben respirar y continuar. Respira profundo. No necesitas llegar corriendo, solo seguir avanzando con confianza. Dios no mide tu valor por tu ritmo, sino por tu perseverancia. Hay días en los que el desánimo pesa tanto que parece más fácil rendirse. Pero justo ahí es donde la valentía brilla más. No te rindas hoy. Respira, ora, da un paso. La espera también es terreno santo. En ese espacio donde nada parece moverse, Dios está haciendo crecer raíces invisibles que sostendrán tu futuro. Lo que Él te prometió no caduca. Aunque no veas brotes, el árbol está creciendo bajo tierra. Quizás no te des cuenta, pero cada vez que decides no rendirte, estás reflejando el carácter de Cristo. Él también esperó. Esperó el momento exacto del Padre para hablar, para sanar, para entregar su vida, y en esa espera mostró la mayor valentía que el mundo ha visto. Por eso, cuando esperas con fe, te estás pareciendo más a Él. Esta noche, antes de dormir, dile a tu alma con voz suave: espera, sí, espera. Que esa repetición te recuerde que la perseverancia no es perder el tiempo, sino confiar en el tiempo de Dios. Levanta tu rostro.
El mismo Dios que comenzó la obra en ti, la terminará. El mismo que te llamó, te sostendrá. El mismo que te prometió, te cumplirá. Dios no llega tarde. Él llega cuando tu corazón está listo para recibir lo que tanto anhelabas, y cuando mires atrás, verás que cada paso, cada kilómetro, cada respiración en esa carrera valió la pena, porque su tiempo no solo es perfecto, es el momento exacto en que tu fe se convierte en testimonio. Así que hoy, aunque duela, aunque el camino sea largo, alienta tu corazón, corre con paciencia, y mientras esperas, recuerda, no estás solo en la carrera, Dios corre contigo. Número 4. Perseverancia, la cosecha a su tiempo. Hay días en los que sientes que estás sembrando en tierra seca. Oras, haces el bien, sirves, pero nada florece. Y entonces la duda empieza a susurrarte. ¿De qué sirve tanto esfuerzo si no veo resultados? Pero hoy Dios te dice, no te canses, no estás desperdiciando tu siembra, la cosecha viene y llegará en mi tiempo perfecto. La Escritura lo afirma con claridad en Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hay una promesa escondida en esa frase. Hay una condición, no desmayar. Porque el tiempo de Dios no es inmediato, pero siempre es exacto. La vida espiritual se parece mucho al trabajo de un agricultor. Hay días de sembrar bajo el sol, sin señales visibles, sin brotes, solo tierra removida. Sin embargo, bajo la superficie, algo sucede que tus ojos no pueden ver. Las raíces comienzan a formarse, la semilla muere para dar vida. Así ocurre con tus actos de fe. Aunque parezcan pequeños o insignificantes, están germinando en el tiempo secreto de Dios. No todo lo que Dios hace se ve enseguida, pero todo lo que Él hace tiene propósito. A veces confundimos silencio con inactividad, pero el silencio de Dios no significa que esté ausente. Es el tiempo de la germinación espiritual, cuando la semilla se abre paso en lo invisible. Y aunque tú no lo veas, Él está preparando la tierra para que, en el momento exacto, la cosecha sea abundante, porque no es en tu calendario, sino en el suyo. El Salmo 126:5 lo dice con ternura y verdad. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Las lágrimas no estériles, son agua que riega el campo de la fe. Cada lágrima que has derramado en oración se convierte en parte del milagro que Dios está cultivando. Quizás tu siembra hoy se llama fidelidad silenciosa. Seguir amando cuando no te corresponden, seguir sirviendo aunque nadie lo note, seguir dando lo mejor de ti en ese trabajo, en ese ministerio, en esa relación, sin recibir aplausos ni reconocimiento. Pero lo que haces en lo secreto, Dios lo ve. Él anota cada gesto de bondad, cada oración que sale de un corazón cansado, cada sacrificio que haces por amor. Nada se pierde en el reino. Lo que el mundo ignora, el cielo valora. Hacer el bien sin ver resultados inmediatos requiere valentía, porque la mente humana busca recompensa, pero el corazón del creyente busca obediencia. Y cuando eliges obedecer, aunque no veas fruto, estás cultivando madurez espiritual. Estás demostrando que tu fe no depende del resultado, sino de la confianza en el sembrador. Dios no te llamó a medir el crecimiento, te llamó a mantenerte fiel en la siembra. Él se encargará del resto. Hay una frase poderosa en esa promesa, a su tiempo. Ese su lo cambia todo. No es a tu tiempo, no es cuando lo entiendas, no es cuando lo merezcas, es a su tiempo. Y ese tiempo, aunque no lo entiendas, es el mejor. Dios no llega tarde. Llega cuando la tierra está lista y cuando tu corazón también lo está. Muchas veces, el retraso de la cosecha no es castigo, sino misericordia. Él sabe que si te diera el fruto antes, quizás no podrías sostenerlo. Por eso, mientras esperas, te forma. En la agricultura del alma no hay siembras desperdiciadas. Cada oración que has hecho, cada acto de bondad,
Cada vez que elegiste perdonar o servir, ha sido una semilla plantada. No sabes cuándo brotará, pero lo hará. Y cuando llegue ese momento, te darás cuenta de que valió la pena no rendirte. Porque el fruto que se cultiva con fe y perseverancia no se marchita, permanece. Por eso, mientras esperas la cosecha, define tu campo. Piensa en 3 personas o 3 áreas donde Dios te ha llamado a sembrar. Puede ser un familiar que necesita oración, una actitud que estás cultivando o un hábito que Dios quiere fortalecer en ti. Riega ese campo con constancia, con oración, con amor. Hazte un calendario de fidelidad, una acción pequeña cada día, una revisión cada semana. No busques resultados inmediatos, busca coherencia. La perseverancia es el lenguaje del amor maduro. Dios te invita a renovar tu pacto con Él. Si no desmayas, segarás. Es una promesa, pero también un compromiso. No te promete una vida sin esfuerzo, pero sí una recompensa eterna por tu fidelidad. Lo que siembras hoy en lágrimas, mañana lo cosecharás en gozo. Cuando sientas que ya no puedes más, imagina al agricultor que riega su campo aunque no vea brotes. Él confía en el proceso, porque sabe que la semilla no ha muerto, solo está escondida. Asimismo, Dios quiere que confíes en su obra. No todo lo que no ves está perdido. A veces lo que no se ve es lo que más está creciendo. Así que no te rindas, no dejes de sembrar amor, servicio, oración, bondad. Aunque parezca que nada cambia, algo está floreciendo donde tus ojos no alcanzan. Y cuando llegue el tiempo de Dios, verás que cada esfuerzo, cada espera, cada lágrima tenía un propósito. Número 5. Paciencia divina, misericordia, no tardanza. A veces miramos al cielo y decimos, Señor, ¿por qué tardas tanto? ¿Por qué no llega aún lo que me prometiste? Pero lo que para ti parece tardanza, para Dios es misericordia. Su reloj no está detenido, está esperando el momento exacto donde su voluntad y tu corazón estén listos para encontrarse. La palabra lo dice claramente en 2 de Pedro 3:8-9. Para el Señor, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En otras palabras, Dios no se demora, Él ama, Dios habita fuera del tiempo. Nosotros vivimos contando horas, días, años, pero Él mira la eternidad de un solo vistazo. Y cuando ves la vida desde la eternidad, entiendes que lo que ahora parece retraso, en realidad es redención. Cada segundo que Dios extiende es una oportunidad más para que alguien se acerque a Él. Cada día que pasa sin que la promesa se cumpla es un día en el que su gracia sigue abierta, esperando a un hijo más, a una vida más que necesita reconciliarse con el Padre. Imagina al padre del hijo pródigo, Lucas 15:20. No sabía la hora exacta en que su hijo regresaría, pero cada día lo esperaba con el corazón encendido. No se cansaba de mirar el camino, no porque ignorara el dolor, sino porque amaba demasiado como para cerrar la puerta. Así es Dios contigo y así es con el mundo. Cada minuto que Él espera no es desinterés, es compasión. Él sabe que todavía hay corazones que no han despertado, hijos que no han vuelto, y por amor extiende el tiempo. Y sí, muchas veces esa paciencia divina choca con nuestra impaciencia humana. Nos duele ver el mal crecer, la injusticia aumentar, los sueños estancarse. Pero mientras tú piensas que Dios se tarda, Él está trabajando en silencio, moviendo piezas, ablandando corazones, preparando caminos. Su paciencia no es pasividad, es poder contenido, porque cuando llegue su momento, todo se cumplirá de golpe, sin retraso y con propósito. Dios está enseñándote a mirar con una perspectiva celestial. Mientras tú cuentas minutos, Él mide almas. Mientras tú esperas el cumplimiento de una promesa personal, Él está extendiendo la misericordia global.
Lo que vives no solo tiene que ver contigo, sino con el plan mayor de salvación. Su paciencia contigo es la misma que quiere que tú extiendas hacia los demás. Por eso, mientras esperas, no te encierres en la queja o en el ¿por qué no llega? Usa ese tiempo para amar, para servir, para orar por los que aún no conocen a Cristo. La paciencia de Dios no es solo una enseñanza teológica, es una invitación práctica. Él te llama a reflejar su corazón, a mirar al prójimo con la misma ternura con la que Él te ha mirado, a esperar por otros como Él esperó por ti. Segunda de Corintios 5:20 lo dice con poder. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Te das cuenta? Mientras Dios espera, te invita a ser parte de su misión. Cada día extra que Dios te regala es una oportunidad más para amar. Una oración más que puedes elevar por alguien. Un mensaje más que puedes compartir. Una conversación más donde puedes sembrar esperanza. Tal vez no eres predicador, ni te ves hablando frente a multitudes, pero tu vida puede ser el evangelio más claro que alguien lea. Cada acto de bondad, cada palabra de consuelo, cada gesto de fe es una semilla de salvación que Dios puede usar en el tiempo perfecto. Por eso, mientras esperas el cumplimiento de lo que Dios te prometió, pregúntate, ¿a quién puedo acercar hoy a su amor? Haz una lista de 3 nombres, 3 personas por las que vas a orar cada día. Pídele al Espíritu Santo que te muestre cómo compartir una palabra, una invitación, un gesto. No esperes el momento perfecto. El momento es ahora. La paciencia de Dios te ha sostenido hasta aquí y esa misma paciencia quiere fluir a través de ti. Y cuando sientas que el mundo se apaga, recuerda, el aparente silencio de Dios no es abandono, es misericordia en acción. Él espera no porque se haya olvidado, sino porque aún está salvando. Está dando tiempo a los que todavía están lejos. Está dándote tiempo a ti para fortalecer tu fe, para crecer en amor, para ser testimonio vivo de su gracia. Así que en lugar de preguntar, ¿por qué Dios tarda?, di, gracias Señor, por esperarme a mí. Porque si Él no hubiese sido paciente, ninguno de nosotros estaría aquí. Su amor nos alcanzó precisamente porque no apresuró el juicio. Y si su paciencia fue tu salvación, entonces hoy puede ser la salvación de alguien más a través de ti. Número 6. Providencia. Todas las cosas para bien. Hay momentos en la vida donde el dolor parece no tener sentido. Lo que planeabas se derrumba, lo que amabas se pierde, lo que esperabas se retrasa, y en medio de ese caos te preguntas, ¿dónde está Dios en todo esto? Pero la verdad es que Él nunca ha dejado de estar. Aunque no lo veas, aunque no lo entiendas, aunque tus lágrimas te nublen la vista, Dios sigue obrando. La Escritura lo afirma con poder en Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No dice algunas cosas, dice todas. Eso incluye lo que duele, lo que no comprendes, lo que desearías borrar. Todo está siendo tejido dentro del plan perfecto del Padre Dios. Es como un tejedor que trabaja con hilos de distintos colores. Hay hilos dorados de alegría, hilos oscuros de tristeza, hilos grises de espera y hilos rojos de sacrificio. Si tú miras el reverso del tapiz, solo ves enredos, nudos y líneas cruzadas que no parecen tener forma. Pero si pudieras ver el frente de la obra que Él está creando, descubrirías una belleza imposible de imaginar. Cada detalle, cada giro inesperado, está formando una imagen redentora. Lo que ahora parece confuso, con el tiempo revelará propósito. Cuando Pablo escribió esas palabras en Romanos, no hablaba desde la comodidad, sino desde la prisión. Había pasado por naufragios, traiciones, hambre y persecución. Sin embargo,
podía decir con certeza, todo coopera para bien. ¿Por qué? Porque su mirada no estaba en las circunstancias, sino en el carácter de Dios. Pablo sabía que el bien del que hablaba no era una vida sin dolor, sino una vida que se parece más a Cristo. Dios no promete comodidad, promete transformación. Y a veces, para formarte a la imagen de su Hijo, debe pasar tu alma por el fuego purificador. Mira la historia de José. Sus hermanos lo vendieron, fue encarcelado injustamente, olvidado durante años. Pero un día, mirando hacia atrás, pudo decir en Génesis 50:20, «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Lo que parecía destrucción era en realidad preparación. Cada caída lo acercaba más al propósito. Así obra Dios. Toma lo que el enemigo quiso usar para tu ruina y lo transforma en testimonio. Y tal vez hoy tú también estás en esa parte de la historia donde aún no ves el bien, donde el dolor grita más fuerte que la fe, donde el tiempo se alarga y el corazón se cansa. Pero quiero recordarte algo. Dios no ha terminado contigo. Si estás respirando, es porque su obra sigue en proceso. Él no escribe borradores. Todo lo que permite tiene un lugar en el diseño final. Dios no necesita que entiendas el por qué, sino que confíes en el para qué. Cada prueba puede volverse maestra. Cada pérdida puede enseñarte a amar sin posesión. Cada decepción puede volverte más semejante a Cristo. Porque el propósito final de la providencia no es darte una vida perfecta, sino formarte en un amor perfecto. Cuando entiendes eso, hasta el sufrimiento adquiere un nuevo sentido. Dios no improvisa. Aun cuando tus planes se frustran, su voluntad sigue en marcha. Aun cuando otros te fallan, su fidelidad te sostiene. Aun cuando tú mismo tomas decisiones equivocadas, su gracia encuentra caminos para redimir tus errores. Él no desaprovecha nada. Todo, incluso tu pasado, tus miedos, tus fracasos, puede ser usado para bien si se lo entregas. Esa es la belleza de la providencia. No necesitas ser perfecto para ver su propósito. Necesitas rendirte y confiar. Por eso, cuando mires atrás y recuerdes esos momentos que te hicieron llorar, empieza a verlos con otros ojos, no como heridas abiertas, sino como cicatrices de formación. Tal vez no entiendes todavía el motivo, pero puedes estar seguro del carácter de quien te sostiene. Dios no se equivoca, Él no abandona, Él no deja hilos sueltos. Su plan siempre termina en restauración. Esta semana, haz un ejercicio espiritual sencillo pero poderoso. Escribe 3 situaciones que te hayan dolido recientemente. En lugar de preguntar, ¿por qué me pasó esto?, pregúntale a Dios, ¿para qué? Esa pregunta abre la puerta al entendimiento del propósito divino. Pídele que te enseñe a ver el bien escondido detrás del dolor. Tal vez descubrirás que ese rechazo te protegió, que esa demora te preparó, que esa pérdida te acercó más a Él. No todo lo que sucede es bueno, pero Dios puede sacar bien de todo. Esa es su especialidad. Él redime lo que el enemigo quiso destruir. Donde otros ven ruinas, Él ve cimientos. Donde otros ven finales, Él ve comienzos. Su providencia está activa ahora mismo, trabajando en las áreas que crees olvidadas. Recuerda, ser llamado conforme a su propósito significa que tu vida no va a la deriva. Está dirigida por las manos de un Dios que ve el final desde el principio. Y si hoy el proceso duele, es porque el molde está tomando forma. Número 7. Promesa inevitable. La visión llegará. Hay palabras que Dios dice que no se borran con el tiempo. Promesas que parecen dormidas, pero siguen vivas. Sueños que Él sembró en ti y que, aunque ahora parezcan lejanos, siguen latiendo en su plan perfecto. Tal vez has esperado tanto que te preguntas si aún vendrá aquello que Él te habló, pero Dios te dice hoy, aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá y no fallará. Habacuc 2:3. Esa es la esencia de la fe.
Creerle a Dios cuando la promesa aún no se ve, cuando el reloj parece detenido, cuando la vida parece gritar lo contrario. La visión de Dios no miente, su palabra no caduca. Si Él lo dijo, Él lo hará. El libro de Números 23:19 lo afirma: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo dijo Él y no lo hará? ¿Habló y no lo ejecutará? Cada palabra que Dios ha pronunciado sobre tu vida tiene un propósito eterno. Puede que tú hayas cambiado, que tus fuerzas no sean las mismas, pero su promesa sigue intacta, esperando el momento exacto para cumplirse. Hay promesas que tardan no porque Dios sea lento, sino porque está preparando el terreno. Si la respuesta llega antes de tiempo, puede convertirse en carga, pero cuando llega en el kairos divino, en ese tiempo que solo el cielo entiende, llega completa, sin añadir tristeza. Por eso, cuando parece que la promesa se demora, en realidad está madurando. Dios no trabaja con prisa, trabaja con precisión. A veces, mientras esperas, el enemigo susurra mentiras: eso nunca pasará, fue solo tu imaginación, Dios ya se olvidó. Pero el cielo responde: no es mentira, es espera. Lo que ves como retraso, Dios lo llama propósito. Él está afinando los detalles invisibles, conectando personas, alineando tiempos y moldeando tu carácter para que cuando la promesa toque tu puerta, no la eches a perder por impaciencia. La demora no es castigo, es entrenamiento. Imagina un tren que viene desde lejos. No lo ves, pero puedes sentir las vibraciones en los rieles. Escuchas el silbato que anuncia su llegada, aunque aún no aparece. Así son las promesas de Dios. No siempre las ves, pero si escuchas con fe, sabrás que ya están en camino. En el cielo ya se emitió la orden. En la tierra solo queda mantener la estación de la fe encendida, porque cuando ese tren llegue, vendrá cargado de cumplimiento. Dios no solo te pide que esperes, te enseña cómo hacerlo. Esperar con fe activa, no pasiva. Esperar adorando, no quejándote. Esperar recordando su fidelidad pasada, porque lo que Él hizo antes puede hacerlo otra vez. Cuando la duda te visite, abre tu memoria. Recuerda las veces que Él te libró, las puertas que abrió, los milagros que obró. Haz memoria de su fidelidad. Escribe cada testimonio como una piedra de recuerdo, como hacía el pueblo de Israel, para no olvidar que el mismo Dios que abrió el mar sigue actuando hoy. Por eso, una práctica poderosa es el diario de promesas. Toma un cuaderno y escribe lo que Dios te ha dicho, las palabras que te ha confirmado, los sueños que plantó en tu corazón. Anota la fecha, la oración que hiciste y cada paso pequeño de fe que des. Ese 1% de obediencia diaria puede parecer mínimo, pero con el tiempo verás que fue el hilo que sostuvo la promesa. Cuando escribes, estás firmando un pacto con tu esperanza. Le estás diciendo al cielo: sigo creyendo, aunque no lo vea todavía. La visión de Dios no puede ser detenida, ningún retraso humano, ninguna circunstancia, ningún enemigo puede frustrar lo que Él declaró sobre tu vida. Isaías 55:10-11 lo expresa con autoridad. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra que salió de Dios lleva dentro el poder para cumplirse. No depende de ti mantenerla viva, depende de Él ejecutarla en el momento justo. Tu papel es creer, mantener la fe encendida, seguir caminando en obediencia, aunque el horizonte parezca silencioso. Sé que hay promesas que duelen por la espera, sueños que parecen haberse marchitado, oraciones que has repetido tantas veces que ya no tienes palabras, pero no confundas silencio con olvido. Cuando Dios guarda silencio, está trabajando en lo invisible, y cuando su voz vuelve a sonar, todo se cumple de golpe. Él no se olvidó.
Solo está esperando el día exacto en que la promesa y tu preparación se encuentren. Cada día que esperas con fe, te acercas más al cumplimiento. No estás retrocediendo, estás madurando. No estás perdiendo el tiempo, estás siendo formado. Cuando llegue el momento, todo encajará. Verás por qué el camino fue largo, por qué ciertas puertas se cerraron, por qué ciertas personas se fueron. Y entenderás que su tiempo fue perfecto, porque lo que Dios hace, lo hace completo. Número 8. Lamento legítimo, cuando esperar duele. Hay días en los que el alma no canta, días en los que no tienes fuerzas ni para orar con palabras bonitas, y lo único que te sale es un suspiro, un ¿hasta cuándo, Señor? Y está bien. Dios no te pide sonrisas falsas ni oraciones perfectas. Él prefiere tu verdad antes que tu apariencia. El Salmo 13 lo expresa con la crudeza de quien ha esperado demasiado. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Esas no son palabras de incredulidad, sino de un corazón que sigue hablando con Dios, aunque duela. El lamento honesto no es falta de fe. Es fe que sangra, pero no se calla. Esperar puede doler profundamente. No hay forma de suavizarlo. Cuando una oración se alarga, cuando la respuesta no llega, el alma se cansa. Y sin embargo, incluso ese cansancio puede ser oración. En los Salmos, hombres y mujeres de Dios lloraron, gritaron, se quejaron, y Dios los escuchó. El Salmo 88 termina sin una palabra de esperanza. Es un grito desde la oscuridad, y aún así está en la Biblia. Eso nos enseña algo. El lamento también es sagrado. Dios no rechaza tus lágrimas, las recoge. Como dice el Salmo 56:8, tú has contado mis pasos. Pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Cada lágrima tuya es un registro celestial de amor y confianza. Quizás alguien te enseñó que llorar delante de Dios es debilidad, pero no es así. Jesús mismo lloró ante la tumba de su amigo Lázaro. Lloró por Jerusalén. Lloró en Getsemaní. El Hijo de Dios, sabiendo que el milagro estaba a punto de suceder, no escondió su dolor. Si Jesús, el más fuerte de todos, pudo lamentar, ¿por qué tú no? El lamento no te aleja de Dios, te acerca. Es la forma más íntima de decirle, aquí estoy, roto, pero aún contigo. El proceso del alma herida tiene 3 estaciones. La primera es la pérdida. Es ese momento en el que algo se rompe, cuando aceptas que lo que querías no llegó o no fue como imaginabas. La segunda es el duelo, donde decides llevar ese dolor ante Dios en lugar de cargarlo solo. Y la tercera es el consuelo, que no siempre llega con respuestas, sino con su presencia. No es que el dolor desaparezca, es que aprendes a no enfrentarlo solo. En Lamentaciones 3 del 1 al 20, el profeta Jeremías describe el abismo de su sufrimiento, pero más adelante, en medio de ese mismo lamento, declara: esto traigo a mi corazón, por lo tanto, tengo esperanza, que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. El consuelo nace cuando el corazón, incluso roto, recuerda quién es Dios. El lamento es como el llanto de un niño en brazos de su padre. El padre no le dice, deja de llorar, lo abraza, lo acuna, espera a que el llanto se calme en su pecho. Así hace Dios contigo. No te manda callar, te sostiene hasta que tu alma encuentra descanso en su amor. Y muchas veces, ese descanso no llega cuando las cosas cambian, sino cuando tú cambias en su presencia. Dios no se ofende por tus preguntas. Él no se escandaliza por tus ¿por qué? Sabe que detrás de cada pregunta hay un corazón que todavía espera en Él. Prefiere 1000 veces tu grito sincero que tu silencio resignado. En los Salmos, el lamento siempre termina en confianza. El mismo David que comenzó diciendo, ¿hasta cuándo?, termina declarando, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación.
Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Así es la fe. No niega el dolor, pero lo atraviesa. Y tal vez hoy tu oración no tiene fuerza, pero tus lágrimas sí tienen voz. Dios las entiende mejor que tus palabras. Si solo puedes decir, Señor, duele, eso basta. Porque Él no mide tu fe por la cantidad de palabras, sino por la sinceridad con que te acercas. Esta semana haz un ejercicio sencillo y poderoso. Ora un salmo de lamento con tus propias palabras. Abre tu Biblia y permite que el Espíritu Santo te muestre cuál habla a tu situación. Puede ser el Salmo 13, el 22 o el 88. Luego, escribe tu propio ¿hasta cuándo? No para quedarte en el dolor, sino para entregárselo. Escríbelo y dile a Dios, esto es lo que siento y aquí te lo dejo. Esa entrega es el inicio de la sanidad. No te castigues por sentir tristeza. No te obligues a aparentar alegría cuando el alma está cansada. Dios no espera una actuación, espera autenticidad. A veces la oración más profunda no tiene palabras, solo lágrimas, y esas lágrimas, en su redoma, son semillas. Porque de cada lágrima sincera, Dios puede hacer brotar esperanza. Número 9. Rendición, mis tiempos en tu mano. Hay momentos en los que el alma entiende que ha llegado el tiempo de soltar. Después de tanto luchar, de tanto querer entender, llega esa rendición silenciosa que no es derrota, sino descanso. Es ese instante en que susurras con humildad, Señor, mis tiempos están en tus manos. Lo dijo el salmista en Salmo 31:15 y sigue siendo una de las oraciones más poderosas que un corazón puede pronunciar, porque cuando entregas tus tiempos, entregas el control, y en ese acto encuentras paz. Rendir los tiempos a Dios no significa rendirse a la desesperanza, sino confiar en que Él sabe cuándo, cómo y por qué. Muchas veces creemos que rendirse es quedarse sin movimiento, pero la rendición en Dios es activa. Es dejar de resistirse y empezar a confiar. Es elegir reposar en su soberanía, sabiendo que su plan es más alto que tu comprensión. Cuando reconoces que tu reloj no marca la eternidad, dejas de vivir con ansiedad y comienzas a vivir con propósito. Dios no solo sostiene el universo, sostiene tu calendario. En su mano está cada estación de tu vida, el amanecer de la esperanza, el mediodía del esfuerzo y también el atardecer de la espera. En sus manos están los días que te parecen vacíos y los que rebosan de gozo, y en cada uno su presencia te acompaña. No hay minuto perdido cuando tu vida está en su control. Filipenses 4:6-7 lo recuerda. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no viene de tener respuestas, sino de confiar en las manos que sostienen tus tiempos. Tal vez has intentado planear, empujar, acelerar, pero nada parece moverse. Has hecho todo lo que sabes y aún así el cielo guarda silencio. Quizás ese silencio no es castigo, sino una invitación a rendirte. Rendir no como quien se rinde ante la derrota, sino como quien deja las armas en el altar porque sabe que luchar solo no tiene sentido. Dios no te pide que entiendas el plan, te pide que confíes en el planificador. Haz este acto simbólico hoy. Toma un reloj o tu calendario y ponlo delante de Dios. Dile con todo tu corazón, Señor, este tiempo es tuyo. Los días que entiendo y los que no, los momentos de alegría y los de espera, mis tiempos están en tus manos. Esa entrega no cambia la hora del cumplimiento, pero cambia tu corazón mientras esperas, porque ya no estás midiendo el tiempo con ansiedad, sino viviendo con fe, y después de entregar, ora con estructura, con propósito. Empieza adorando, Señor, tú eres dueño del tiempo, tú no te adelantas ni te retrasas, eres el mismo ayer, hoy y siempre, en ti no hay confusión. Luego confiesa,
He intentado controlar lo que no entiendo. He querido apurar lo que solo tú puedes hacer a su tiempo. Perdóname por no confiar plenamente. Después pide: toma mis tiempos, Señor, alinea mi ritmo al tuyo. Enséñame a descansar mientras tú trabajas. Finalmente, intercede. Te entrego también los tiempos de quienes amo, de los que esperan un milagro, un trabajo, una respuesta, que también ellos aprendan a confiar en tu calendario perfecto. La rendición es el puente entre la angustia y la paz. Mientras intentas controlar, la ansiedad te domina. Pero cuando sueltas, Dios actúa. No es casual que 1 de Pedro 5:7 diga: echen toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Esa palabra echen implica acción. No basta con decir que confías, tienes que soltar de verdad. No puedes recibir la paz de Dios si tus manos siguen aferradas al control. Y sí, soltar da miedo. El control nos da una falsa sensación de seguridad, pero lo que te sostiene no es tu control, es su fidelidad. Cuando eliges rendir, estás diciendo: confío más en lo que tú haces que en lo que yo entiendo. Y esa decisión es el inicio de una libertad nueva, porque ya no estás obligado a tenerlo todo claro, solo a permanecer en sus manos. Imagina esas manos. Son las mismas que formaron el cielo y la tierra, las que sanaron enfermos, las que se abrieron en la cruz para darte vida. Si esas manos pudieron sostener el peso del mundo, pueden sostener tus tiempos. No hay reloj más exacto que el de Dios. Cada cosa llegará en su momento, ni un segundo antes, ni un segundo después. Así que hoy, hazlo de verdad. Entrégale el reloj de tu alma. Dile: Señor, dejo de medir mis avances por el tiempo humano. Quiero mirar la vida con los ojos de la eternidad. Porque el día que entiendas que tus tiempos están en sus manos, dejarás de temer al mañana. No porque todo esté resuelto, sino porque sabrás que quien gobierna tu vida nunca falla. Número 10. Humildad. Sus caminos más altos. Hay momentos en los que mirar hacia el cielo es la única manera de entender algo. Y no porque allí encontremos las respuestas que nos faltan, sino porque recordamos lo que Isaías escribió. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Isaías 55:8-9. Esa distancia entre el cielo y la tierra no es solo una medida, es una invitación a la humildad. Nos recuerda que Dios ve lo que nosotros no vemos y comprende lo que nosotros todavía no entendemos. Aceptar esto no es fácil. Queremos entender el porqué de todo. Queremos controlar el ritmo de lo que ocurre. Pero la fe no siempre nos ofrece explicaciones, sino dirección. Cuando no entendemos los caminos de Dios, no significa que Él se haya equivocado, sino que su sabiduría está operando en un nivel mucho más alto que el nuestro. A veces lo que parece un desvío, en realidad es protección. Lo que parece silencio, en realidad es enseñanza. Lo que tú llamas retraso, Él lo llama preparación. La humildad espiritual empieza cuando reconoces que no lo sabes todo, pero sabes en quién confías. Y eso cambia todo. No necesitas tener todas las piezas del rompecabezas si sabes que el Padre tiene el diseño completo. Proverbios 3, 5, 6 lo resume con ternura y sabiduría. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esa es la base de la humildad, no apoyarte en ti, sino apoyarte en Él. La verdadera transformación ocurre cuando dejas de pedir explicaciones y comienzas a pedir alineación. Cuando en lugar de decir, ¿por qué, Señor?, dices, muéstrame tu perspectiva. Esa oración sencilla puede cambiar todo.
Porque cuando el Espíritu Santo te permite mirar desde el punto de vista de Dios, incluso el dolor cobra sentido. La metanoia, ese cambio de mente del que habla la Escritura, empieza ahí. Cuando pasas de ver desde la tierra a ver desde el cielo, piensa en un niño que sostiene un mapa del tesoro junto a su padre. El niño no entiende el recorrido. Los caminos parecen confusos, los giros innecesarios, pero no cuestiona, porque sabe que su padre sí entiende el mapa. Así es nuestra fe. No se trata de entender cada curva del camino, sino de confiar en quien lo trazó. Y cuando confías, aunque el viaje sea largo, la paz no te abandona. Dios te invita hoy a dejar de luchar con tus preguntas y empezar a caminar con tu fe. No todo en la vida de un creyente es claro, pero todo tiene propósito. Cada paso, cada espera, cada pausa que parece innecesaria, está tejiendo algo que más adelante entenderás. Romanos 11:33 lo declara con asombro. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Cuando aceptas que hay misterios que solo el cielo entiende, algo dentro de ti se libera. Ya no necesitas controlar, solo confiar. La humildad no es debilidad, es fuerza bajo control. Es reconocer que no puedes, pero Él sí. Es rendir tu necesidad de entender y abrazar la certeza de que su plan es bueno, aun cuando no lo parezca. Cuando te colocas bajo la sabiduría de Dios, dejas de pelear con el tiempo y empiezas a caminar en su ritmo. Descubres que no necesitas saberlo todo, porque Él ya lo ha visto todo. Hoy puedes practicar una oración sencilla pero poderosa. Toma un minuto y di: Señor, mis pensamientos no son los tuyos. Mis caminos son limitados, pero los tuyos son perfectos. Alinea mi mente con tu voluntad. Enséñame a ver desde tu perspectiva. Luego guarda silencio por unos minutos. Escucha. Deja que la paz que sobrepasa todo entendimiento te envuelva, porque cuando tu mente se alinea con la de Dios, el caos interno se calma, incluso si las circunstancias no cambian. Y cuando llegue ese momento en que no entiendas nada, cuando tus planes se desmoronen, cuando las oraciones parezcan no tener respuesta, recuerda esto: el cielo sigue más alto que la tierra. La diferencia entre tu entendimiento y el de Dios no es distancia, es amor. Él ve el futuro que tú no ves. Él está protegiendo tu propósito, incluso cuando no lo entiendes. Así que no temas si no puedes comprenderlo todo. No necesitas entender el proceso para confiar en el resultado. No necesitas saber el camino si caminas con quien lo creó. Hoy, el acto más sabio que puedes hacer es reconocer tus límites y descansar en su grandeza. Número 11. Discernimiento. Mi tiempo aún no ha llegado. Hay momentos en los que todo parece listo. Las oportunidades se abren, las puertas se mueven, la gente te dice ahora o nunca. Pero si algo nos enseña Jesús en las Escrituras es que no todo tiempo conveniente es el tiempo de Dios. En Juan 7:6, Él declara con calma: mi tiempo aún no ha llegado, el de ustedes siempre está dispuesto. ¡Qué contraste tan profundo! Mientras todos corren por conveniencia, Jesús espera el kairos, el momento preciso del Padre. No actúa por presión humana, sino por dirección divina. Y eso, amado oyente, es discernimiento espiritual. El discernimiento no se trata solo de saber qué está bien o mal. También implica saber cuándo hay decisiones que pueden ser buenas, pero si las tomas fuera del tiempo de Dios, se vuelven carga. Jesús vivía completamente alineado al reloj del cielo. No se movía por la prisa de otros, sino por la paz del Padre. Mientras sus hermanos lo empujaban a ir a Jerusalén, él respondía con serenidad: todavía no es mi momento. Y esa frase es una lección de oro para todos los que vivimos en una cultura que idolatra la inmediatez. En la Biblia hay dos palabras para tiempo: cronos y kairos. Cronos es el tiempo humano.
el que marca el reloj, el que se mide en minutos, días y años. Kairos, en cambio, es el tiempo divino, el momento oportuno, el instante exacto en el que el propósito de Dios se cumple. Jesús vivía en Kairos, y tú también estás llamado a hacerlo. No te dejes arrastrar por el ritmo de los demás. Aprende a caminar al compás del Espíritu Santo para discernir el Kairos de Dios. Hay 3 señales que funcionan como un semáforo espiritual. La primera es la paz. Filipenses 4, 6, 7 lo afirma. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si algo te roba la paz, detente. La paz no es ausencia de movimiento, es presencia de Dios. No avances cuando sientas inquietud interior. Es una advertencia amorosa del cielo. Cuando la decisión es correcta, tu alma reposa, aunque el camino sea desafiante. La segunda luz es la palabra. Ninguna decisión que contradiga la Escritura puede venir de Dios. Si la voz que escuchas te lleva a actuar fuera de su verdad, es señal roja. La palabra no cambia con las modas ni con la urgencia. Es el ancla que te libra del error cuando las emociones o las opiniones ajenas quieren dirigir tu rumbo. Pregúntate, ¿esto que deseo hacer honra lo que Dios ya dijo? Si la respuesta es no, espera. La tercera luz es el consejo sabio. Proverbios 11:14 enseña: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, pero en la multitud de consejeros hay seguridad. A veces Dios confirma su voluntad a través de voces maduras, personas que aman a Cristo y buscan tu bien. No ignores esa guía. Si quienes caminan en fe contigo perciben duda o te invitan a esperar, escúchalos. Dios puede usar a alguien con más experiencia para evitar que tomes decisiones precipitadas. Así funciona el semáforo espiritual. Rojo, cuando hay inquietud o contradicción con la palabra. Amarillo, cuando hay dudas o señales mixtas. Verde, cuando hay paz, respaldo bíblico y confirmación sabia. Y si no ves 3 luces verdes, no avances. Dios no te castigará por esperar, pero sí podrías herirte si te adelantas. Jesús sabía resistir la presión de la gente. Lo intentaron acelerar muchas veces. Su madre en Caná, los discípulos cuando querían que se manifestara como Mesías, las multitudes que querían hacerlo rey, pero él siempre discernía el momento del Padre. Esperaba en silencio, caminaba con propósito y hablaba solo cuando el cielo lo indicaba. Aprender de él es aprender a descansar en el tiempo perfecto de Dios. Quizás hoy estás frente a una decisión, un cambio, una oportunidad, una relación, un paso de fe. Y todos te dicen, hazlo ya. Pero si dentro de ti hay una voz que susurra, espera, escúchala. Puede que no sea miedo, sino discernimiento. Pregunta al Espíritu Santo, ¿es este tu momento? No porque quieras retrasar, sino porque no quieres moverte sin él. Practica esta semana una herramienta espiritual sencilla. Antes de tomar una decisión importante, siéntate en silencio con Dios y haz 3 preguntas. ¿Tengo paz o ansiedad? ¿Esto está alineado con tu palabra? ¿Qué dicen las personas que aman tu voluntad? Si las 3 respuestas apuntan hacia la luz verde, avanza confiado. Pero si una sola es roja o amarilla, detente. El Kairos de Dios nunca llega tarde, solo llega exacto. Esperar su tiempo no significa perder oportunidades, significa evitar errores, porque lo que es de Dios te esperará hasta que estés listo. No hay puerta divina que necesite ser forzada. Lo que viene de Él llega con paz, se confirma en su palabra y se sostiene por su gracia. Número 12. Plan benevolente, futuro y esperanza. A veces la vida se siente como un exilio, no uno geográfico, sino emocional, espiritual, un lugar donde sientes que todo lo conocido quedó atrás, donde esperas algo que no llega y te preguntas si Dios todavía recuerda tus oraciones. Israel vivió eso. En medio de la cautividad, cuando su nación estaba destruida y su esperanza parecía muerta,
Dios les envió una carta a través del profeta Jeremías, y en esa carta su voz resonó con ternura y promesa. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Esa palabra fue escrita a un pueblo que estaba en exilio. Es decir, no era una promesa cómoda, era una promesa en medio del dolor. Y quizás tú también estás ahí, viviendo un exilio personal, una temporada en la que te sientes lejos de lo que soñaste, desplazado del lugar donde creías que debías estar. Pero escucha esto, Dios no te ha olvidado. Él no ha cancelado sus planes, solo está cumpliendo su propósito en un calendario distinto al tuyo. Jeremías les recordó a los exiliados que el plan de Dios no era para su destrucción, sino para su formación. Los 70 años en Babilonia no eran abandono, eran preparación. Había cosas que solo podían aprenderse ahí: dependencia, humildad, adoración sin templo, fe sin muros. Lo mismo pasa contigo. El tiempo que hoy te duele, mañana será el testimonio que confirmará que Dios siempre supo lo que hacía. Romanos 8:28 lo afirma. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando Dios dice pensamientos de paz, en hebreo usa la palabra shalom, que no significa solo tranquilidad o ausencia de conflicto, sino plenitud. Es bienestar total, físico, emocional, espiritual y relacional. Significa que su plan abarca todo lo que eres y todo lo que necesitas. Y aunque hoy no veas el cuadro completo, Él está trabajando cada trazo con amor. No hay detalle fuera de su control. Imagina a Dios escribiéndote una carta desde el cielo como hizo con los exiliados. En ella te diría: sé que esto duele, pero tengo un plan. No te he olvidado. Cada día de tu vida tiene propósito. Lo que hoy te parece pérdida, mañana lo verás como puente. Estoy preparando algo que aún no puedes entender, pero que te llenará de paz y esperanza. No renuncies ahora, porque el final de esta historia está lleno de gloria. Tu exilio no es castigo, es entrenamiento. Es el lugar donde la fe se hace madura y el corazón se vuelve dócil. A veces Dios te saca de lo familiar no para castigarte, sino para reconstruirte. Te aleja de lo cómodo para acercarte a lo eterno. En el exilio, el pueblo de Israel aprendió a buscar a Dios no solo por lo que hacía, sino por quién era. Y esa es la mayor lección de toda espera: descubrir que su presencia es más valiosa que cualquier resultado. Quizás hoy te sientes fuera de lugar, viviendo una temporada que no elegiste. Pero recuerda lo que dice el Salmo 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Esa palabra, cumplirá, significa que nada se detiene, que su voluntad avanza aunque tú no lo veas. Aunque todo parezca pausado, en el cielo hay movimiento. Dios no improvisa, no escribe capítulos de último momento para tapar errores. Su plan fue trazado antes de que existieras, y cada estación de tu vida, la de gozo, la de pérdida, la de espera, tiene un propósito redentor. Si hoy sientes que tu vida está en pausa, recuerda: el exilio de Israel también tenía fecha de término. No duró un día más ni un día menos del tiempo que Dios había determinado. Y cuando el tiempo se cumplió, Él los trajo de regreso. Lo mismo hará contigo. Haz algo práctico hoy. Escribe una carta a ti mismo desde el futuro con esperanza. Imagina que ya estás del otro lado del proceso, que Dios ya cumplió lo que prometió. Escríbete cómo te sientes, qué aprendiste, cómo viste su fidelidad en medio del dolor. Guárdala y léela cuando sientas que no puedes más. Esa carta será tu recordatorio de que Dios siempre cumple lo que promete. Y mientras tanto, sostente en esta verdad:
Dios tiene planes de bien, no de mal. Sus pensamientos sobre ti son de shalom, no de ruina. Él no está confundido respecto a tu vida. Él sabe exactamente dónde estás, qué te duele y cómo usará todo para tu bien. Quizás hoy no ves el final del camino, pero el autor sí. Y Él no abandona ninguna historia a la mitad. Si el proceso parece largo, no es porque Dios haya olvidado el final, sino porque está preparando cada detalle para que cuando llegues, todo esté en su lugar. Número 13. Cumplimiento perfecto. Cristo, el Kairos divino. Hay una frase que cambia toda la historia, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Gálatas 4:4. Esa expresión, el cumplimiento del tiempo, es el corazón de la fidelidad divina. No fue antes, no fue después. Fue exactamente cuando debía ser, cuando el reloj del universo marcó la hora perfecta, el cielo se abrió y la eternidad se hizo carne. Jesús vino no por casualidad, sino por Kairos, el tiempo oportuno de Dios, el instante exacto donde convergen su sabiduría, su amor y su propósito eterno. Todo en la historia humana estaba siendo preparado para ese momento. Las rutas del Imperio Romano conectaban el mundo conocido. El idioma griego unificaba las naciones. El pueblo de Israel esperaba al Mesías con ansias. Y justo ahí, en medio del silencio de siglos sin profecías, en un pesebre escondido de Belén, Dios dijo, ahora. No fue improvisación, fue precisión divina. Si Dios orquestó siglos para traer a Cristo en el tiempo exacto, ¿por qué dudarías de que está orquestando tu historia con el mismo cuidado? Jesús vino en la plenitud del tiempo, no solo para cumplir una promesa, sino para cumplir toda promesa. El Hijo no fue creado, fue enviado. Desde la eternidad ya existía con el Padre, pero entró en nuestro tiempo para redimirnos de la esclavitud del pecado. Él tomó nuestra ley, nuestra humanidad, nuestras demoras y las transformó en redención. En ese acto, el tiempo dejó de ser solo una medida humana. Se convirtió en escenario de gracia. Pablo dice que Cristo vino para que recibiésemos la adopción de hijos. Eso significa que su cumplimiento perfecto no solo cambió la historia, cambió tu identidad. Ya no eres esclavo de la espera, del miedo o del tiempo. Eres hijo. Y los hijos no se preocupan por el calendario, confían en el Padre. Él sabe cuándo abrir las puertas, cuándo responder, cuándo mover lo que parece detenido. Su tiempo es plenitud, no demora. Mira el Evangelio de Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Cristo no solo vino a traer una buena noticia, Él mismo es la buena noticia. Su llegada marca la diferencia entre el todavía no y el ya. El reino ya ha comenzado, pero todavía esperamos su plenitud. Vivimos en esa tensión, celebramos lo que ya fue cumplido, mientras esperamos lo que aún está por manifestarse, y en esa espera seguimos creyendo que así como el Padre cumplió en Belén, cumplirá también en ti. Piensa en esto. Si Dios fue capaz de alinear el universo entero para enviar a Jesús en el momento exacto, ¿crees que se le escapará el detalle de tu vida? Si el Kairos divino fue tan perfecto que un pesebre se convirtió en trono y una cruz en victoria, también tu historia tiene un Kairos asignado. Hay promesas tuyas que llegarán cuando venga el cumplimiento del tiempo. No cuando tú lo determines, sino cuando el Padre diga, ahora. A veces miras el reloj y sientes que Dios se retrasó. Pero el reloj del cielo no marca horas humanas. Él trabaja en coordenadas de eternidad, y aunque no lo entiendas, todo lo que parece lento, en realidad es exacto. Su propósito no se mide por minutos, sino por madurez. Cuando Cristo vino, no solo trajo redención, sino una nueva forma de entender el tiempo. No como algo que se escapa, sino como algo que se llena de propósito cuando lo habita su presencia. Efesios 1:9-10 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito,
el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todo, cada oración, cada lágrima, cada espera, converge en Cristo. Él es el punto de encuentro de la historia y la esperanza. El reloj de Dios siempre apunta a Él. Por eso, si hoy te sientes atrapado en un tiempo que no entiendes, recuerda, el mismo Dios que envió a su Hijo en el momento exacto, está obrando con esa misma exactitud en tu vida. No hay desajuste, no hay error de cálculo. Todo está sincronizado con su propósito perfecto. Haz esta confesión cristocéntrica desde el corazón. Jesús, confío mi calendario a tu señorío. Así como viniste en tiempo perfecto, también obrarás en tiempo perfecto en mi vida. No quiero adelantarme ni quedarme atrás. Quiero caminar en tu kairos. Mientras pronuncias esas palabras, imagina el reloj del universo marcando otra medianoche divina, la tuya, esa hora en la que Dios decide actuar, abrir puertas, cumplir promesas. Porque si la encarnación fue la prueba de su exactitud, la resurrección fue la garantía de que su tiempo nunca falla. Número 14. Respuesta: arrepentirse y creer hoy. Jesús se levantó en Galilea y proclamó con voz firme y llena de autoridad: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Esas palabras no eran una invitación pasiva, eran una urgencia divina. El Kairos había llegado, el momento exacto en el que Dios estaba abriendo una nueva era de gracia. El reloj del cielo marcó la hora, y el Hijo habló. Desde entonces, cada persona que escucha su voz tiene una decisión que tomar. No se trata de esperar más señales, sino de responder ahora. Cuando Jesús dice, el tiempo se ha cumplido, está diciendo que ya no hay que seguir esperando lo que fue prometido. El cumplimiento está frente a ti. Cristo no solo inauguró un tiempo nuevo en la historia, inauguró una posibilidad nueva para el corazón. Cada vez que su palabra toca tu vida, ese kairos vuelve a suceder. Hoy, no mañana, Dios te dice, el tiempo se ha cumplido para ti, yo estoy aquí. ¿Qué harás con esta oportunidad? El reino de Dios se ha acercado. No es un reino distante ni abstracto, es la presencia activa de Dios que irrumpe en lo cotidiano, que transforma lo que toca, que libera lo que estaba atado. Cuando el reino llega, el orden cambia, lo roto se restaura, lo que estaba muerto revive, lo que estaba confundido encuentra sentido. Pero para entrar en ese reino hay una puerta y se abre con dos llaves: arrepentimiento y fe. El arrepentimiento no es solo sentirse mal por lo que hiciste, es metanoia, un cambio radical de mente, de dirección y de mirada. Es girar desde el camino del control hacia el camino de la confianza. Es reconocer que tu forma de manejar el tiempo, la espera, las decisiones y los resultados no te ha llevado a la paz que prometías encontrar. Es decirle a Dios, ya no quiero hacer las cosas a mi manera, quiero pensar, sentir y actuar desde tu verdad. Ese es el principio de toda sanidad espiritual, la humildad de rendirse, y la fe no es una emoción, es una decisión. Creer en el Evangelio no significa solo aceptar una idea, sino depositar toda tu confianza en Cristo. Es fe viva, fe que se mueve, fe que obedece incluso cuando no ve. Creer es caminar sabiendo que lo que Él prometió se cumplirá, aunque el calendario parezca callado. Es levantarte cada mañana y decir, Señor, confío en que tu tiempo es perfecto y no voy a forzarlo. Dios no te llama a un arrepentimiento que condena, sino a un arrepentimiento que libera. Te está invitando a una limpieza del alma, a dejar las cargas que llevas en el corazón. Tal vez llevas tiempo intentando controlar tu historia, tus resultados, tus relaciones, tus plazos, y esa necesidad de control te ha agotado. Pero el mensaje de Jesús sigue siendo el mismo. Arrepiéntete y cree.
Su reino no entra en el corazón que se aferra, sino en el que se rinde. Te invito a vivir las próximas 24 horas como un ejercicio de limpieza espiritual. Escribe en un papel las áreas de tu vida donde has querido imponer tu tiempo, las promesas que sientes que se tardan, las respuestas que aún no llegan, los planes que intentas empujar. Escríbelas y ora. Padre, me arrepiento de haber querido controlar lo que solo tú puedes gobernar. Entrego mis tiempos en tus manos. Si hay algo que debas restaurar, una palabra dicha en ira, una promesa incumplida, una deuda emocional, hazlo. Ese es el fruto del arrepentimiento. Acciones concretas que sanan lo que estaba roto. Después de hacerlo, toma una decisión práctica de obediencia hoy mismo. No esperes a sentirte listo. Da ese paso que Dios te ha mostrado. La fe no espera garantías. Se mueve confiando en la voz de quien la llama. La obediencia de hoy abre las puertas del mañana. Hechos 3:19 dice: Arrepentíos, pues, y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¡Qué palabra tan hermosa! Tiempos de refrigerio. Eso es lo que Dios promete cuando decides rendirle tu control. Donde antes había ansiedad, Él pone paz. Donde había temor, Él pone descanso. Donde había prisa, Él pone propósito. Dios te llama hoy, no mañana. El kairos divino no se vive en la prisa, sino en la respuesta. No sigas postergando lo que el Espíritu te está mostrando. Él no busca perfección, busca disposición. Quizás tu corazón ha estado dividido entre confiar y controlar, entre esperar y rendirte. Pero hoy el cielo te dice con ternura y autoridad: el tiempo se ha cumplido. Este es tu momento para volver. Si quieres responder a esa voz, haz una oración sencilla pero sincera. Señor Jesús, creo que este es mi tiempo. Me arrepiento de haber intentado vivir bajo mi propio reloj. Quiero alinearme a tu tiempo, creer en tu evangelio y vivir bajo tu reino. Toma mi mente, mi corazón y mis decisiones, que tu voluntad sea mi camino y tu paz, mi reloj. Amén. Número 15. Mayordomía de la espera, sembrar mientras aguardas. Esperar en Dios no es quedarse de brazos cruzados. Es una forma de fe activa, una siembra silenciosa pero constante en el terreno de lo eterno. El Señor no te pide pasividad, te pide mayordomía, cuidar, cultivar y hacer fructificar el tiempo que Él te da, incluso cuando parece que nada ocurre. Efesios 5, 15, 16 lo dice con claridad. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Cada día es un regalo, una semilla que puedes plantar, regar y cuidar mientras esperas que llegue la cosecha prometida. Dios no bendice la inactividad, bendice la fidelidad. Piensa en el agricultor que, mientras la lluvia no llega, limpia sus herramientas, prepara la tierra, quita las piedras y planta nuevas semillas. No puede controlar el cielo, pero puede cuidar el suelo. Así también tú, mientras esperas que Dios cumpla su tiempo perfecto, puedes trabajar en tu carácter, sembrar amor en otros, fortalecer tu fe, reconciliarte con alguien, servir a tu comunidad o profundizar en la palabra. Todo eso es parte del mientras tanto. Santiago 5, 7, 8 nos anima. Sed, pues, pacientes, hermanos, hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. El agricultor no vive frustrado por lo que no ve, vive confiado en la promesa de lo que vendrá. Su paciencia no es resignación, es esperanza activa, y la tuya también debe serlo. No digas, no pasa nada, porque cada oración, cada acto de bondad, cada decisión de obediencia está moviendo algo en el cielo. Mientras esperas, sé un buen mayordomo de tu tiempo. Que tus días no se llenen de quejas, sino de propósito.
Puedes practicar lo que llamamos el 1% santo, pequeñas semillas de fe diaria que con el tiempo transforman todo el campo de tu vida. 5 minutos de oración al despertar, un acto de bondad hacia alguien que no lo espera, un versículo memorizado para renovar tu mente. No necesitas grandes gestos, solo constancia. El reino de Dios crece en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo fiel. Pero también recuerda, la mayordomía no es solo acción, también es quietud. El Salmo 46:10 dice, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Hay un equilibrio sagrado entre sembrar y descansar. Si solo haces, te agotas. Si solo esperas, te estancas. El ritmo de gracia combina trabajo y reposo, obediencia y contemplación. Así como el agricultor no siembra de noche, tú tampoco tienes que hacerlo todo. Aprende a detenerte, a respirar, a adorar. En la quietud, el alma recupera perspectiva. Tu espera puede ser fértil si la llenas de intencionalidad. Este es el tiempo para reconciliar lo que quedó roto, para acercarte a esa persona con la que hace años no hablas, para restaurar vínculos y dejar legado. Lo que siembras hoy impactará generaciones. Tal vez no verás todo el fruto, pero tus hijos, tus nietos o alguien que ni siquiera conoces recogerá la cosecha de tu fidelidad. Cada palabra de amor, cada perdón otorgado, cada gesto de servicio es una semilla que el cielo no olvida. Recuerda la parábola del mayordomo fiel en Mateo 25:21. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. No importa si tu campo parece pequeño, si tus manos están cansadas o si aún no ves el fruto, Dios no mide la abundancia de tus resultados, sino la fidelidad de tu corazón. Lo que haces en el secreto de tu espera tiene valor eterno. Por eso, esta semana define 3 áreas donde puedes sembrar. Primero, siembra en tus relaciones, busca reconciliación, pide perdón, expresa amor. Segundo, siembra en tu vida espiritual. Aparta un tiempo diario para orar, meditar y leer la palabra, aunque sea unos minutos. Tercero, siembra en servicio. Haz algo por alguien sin esperar reconocimiento. Un mensaje, una visita, una ayuda concreta. Cada siembra cuenta. Y no olvides el descanso santo. 10 minutos al día de quietud, sin distracciones, solo para decir, Señor, aquí estoy, no entiendo todo, pero confío en ti. Esa pausa no es pérdida de tiempo, es adoración. En esos momentos de silencio, Dios fortalece lo que tú no ves. Esperar no es perder el tiempo, es invertirlo en lo eterno. Mientras tú haces lo tuyo, Dios está haciendo lo suyo. Y cuando menos lo imagines, el cielo abrirá la ventana perfecta para que veas florecer lo que hoy sembraste con fe. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharás si no desmayas. Gálatas 6:9. Cada semilla de obediencia germinará en su kairos, en el tiempo exacto de Dios. Así que sigue sembrando, sigue creyendo, sigue confiando. El mientras tanto también es parte del milagro. Y cuando llegue el cumplimiento, mirarás atrás y entenderás que no estabas esperando en vano. Estabas siendo preparado. Antes de cerrar este video, haz esto. Programa una alarma diaria con este texto. Dios hace todo hermoso a su tiempo. Eclesiastés. Cada mañana, antes de revisar mensajes, lee esa verdad en voz alta. Respira 5 veces profundo y entrega tu agenda del día a sus manos. Recuerda, el reloj de Dios no mide prisa, mide amor. Sus manecillas marcan momentos perfectos, no urgencias humanas. Lo que Él promete, su tiempo lo cumple. Tú no estás retrasado, estás siendo preparado. Si llegaste hasta aquí, tienes sed genuina de Dios. Comenta, estoy más cerca de Dios, para que sepamos que caminas con nosotros en esta jornada de fe. Suscríbete y activa la campanita. Cada semana profundizaremos juntos en la palabra que transforma. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Descansa en sus tiempos, lo verás cumplido en tu vida.
Hasta el próximo encuentro. Amén.